Entonces, vamos a hacer esta pequeña retroalimentación, ¿ya? Que vendría a ser como el cierre también de la clase anterior, ¿ya? Para eso voy a utilizar el PPT de la clase anterior, ¿ya? Y voy a ir recordando todo lo que estuvimos viendo en esa clase, ¿ya? Para que después podamos revisar alguna duda de las páginas si es que quedó alguna duda. Entonces, esta es la clase 21, pero como estaba diciendo, estamos revisando el PPT de la clase anterior, clase 20. Entonces, las páginas para el día de la clase anterior y esta clase fueron la 206 y 207 de plano cartesiano y la página 190 y 191 que se relacionaba con tipos de recta. Entonces, recordar que habíamos hablado primero de la unidad anterior, ¿no es cierto?, de lenguaje algebraico, expresiones algebraicas y valorización. Eso lo habíamos dicho como recordatorio. Y luego habíamos hablado de las coordenadas y el GPS. Habíamos hablado de que, en general, el GPS, ¿no es cierto?, es un sistema de posicionamiento global que permite determinar la posición de cualquier objeto en la Tierra y que ¿cómo lo hacía este sistema? Mediante coordenadas. ¿Qué coordenadas? Coordenadas geográficas, ¿no es cierto? Pero nosotros vimos que hay más tipos de coordenadas, no son las coordenadas geográficas, ¿no es cierto? Y que en general una coordenada representa una posición, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo primero que vimos fue el plano cartesiano, que era un sistema de coordenadas, al igual que el anterior, pero en este caso es distinto porque tiene solamente dos ejes, el eje horizontal X y el eje vertical Y, que se cruzan perpendicularmente en un punto llamado origen. Habíamos después visto que un par ordenado eran los puntos en el plano, ¿no es cierto? Y que se formaban por dos números. Primero, el primer número, ¿no es cierto?, que vendría a ser, por ejemplo, en el caso del triángulo, ¿no es cierto?, el primer número del punto A, 2, corresponde al eje X, es decir, el punto A va a estar en el eje X igual a 2. Y el 3, que es el otro, coma 3, ¿no es cierto?, que es el otro número que hay en el punto A, corresponde a la coordenada, pero en el eje Y. Es decir, el punto A va a estar ubicado en el eje X en el 2 y en el eje Y en el 3. Aquí está el punto A. Lo mismo con el B y con el C, ¿ya? Luego habíamos conversado que eso era respecto al plano cartesiano, ¿cierto? Habíamos comentado, ¿no es cierto?, que unía cada punto, antes de continuar, que unía cada punto esa línea, ¿no es cierto?, que la llamábamos lado, ¿no es cierto?, y que también se llamaba segmento. ¿Por qué segmento? Porque tiene fin. En cambio, una recta, que es lo que vimos después, ¿no es cierto?, eran aquellas líneas que no tenían fin, ¿no es cierto? Habíamos dicho eso. Estos eran los segmentos, los que tienen fin, tienen principio y fin. En cambio, una recta es infinita. Después habíamos dicho que a partir de eso, de las rectas, habíamos visto esta nueva materia, que eran las diferentes relaciones que pueden haber entre rectas. Teníamos tres casos, que los voy a volver a repetir. Primero, tenemos rectas paralelas, que eran aquellas que nunca se cortan. ¿Y cómo sabemos que nunca se cortan? Porque la distancia que hay entre ellas es siempre la misma. Ahí vemos dos ejemplos. Luego tenemos las rectas perpendiculares, que son aquellas que se cortan, pero no con un ángulo cualquiera, sino que con un ángulo específico de 90 grados. Y los cuatro ángulos que se forman vale lo mismo, 90 grados. Y podemos ahí ver dos ejemplos. Y finalmente las rectas secantes, que eran también rectas que sí se cortan, pero se cortan en un punto en común y van a formar un ángulo cualquiera. Aquí el ángulo no importa, solamente importa que ambas rectas se cortan, ¿ya? Esas son las rectas secantes. Luego habíamos visto un pequeño ejemplo, ¿no es cierto?, para en el final de la clase, que era en relación a una persona que preguntaba por la dirección de llegar del café, que está acá, de la cafetería, al planetario, ¿no es cierto? Eso había preguntado a la persona, cómo llegar. Entonces, la persona que le respondió, que era el tipo de café, ya porque supone que la persona, María en este caso, estaba en un café y se iba al planetario, el dueño del café le mostró tres alternativas distintas. Una opción le dijo que era ir por Avenida Libertad Renato Higgins, por la Alameda, ¿no es cierto?, hasta llegar a Ecuador, y que nosotros habíamos dicho que esas dos calles son secantes, ¿no es cierto?, eran rectas secantes, porque se cortaban, ¿no es cierto?, con un ángulo no específico, como en el ejemplo que aparece acá, ¿no es cierto?, eran rectas secantes. Luego vimos que la otra opción de recorrido era seguir la ruta que aparece ahí con azul, ¿no es cierto?, en la que los puntitos azules, era que en la parte en la que yo que yo cambio de la Alameda al Pasaje Corazón, cuando yo hago eso, estoy recorriendo un camino perpendicular. Por eso es que dicen que el pasaje es perpendicular a la Alameda. ¿Por qué es perpendicular? Porque el ángulo que se forma en esas dos rectas que se cruzan es justamente 90 grados. Y finalmente, vimos la última opción que le dio el caballero del café, que le dijo a María que tomara
otro pasaje, pero que fuera paralelo a corazón. Entonces ahí volvemos a recordar que era paralelo, perdón. Paralelo serían dos rectas que nunca se unen y que siempre tienen la misma distancia. En este caso, los dos pasajes cumplen con eso. Son la misma recta, pero nunca se van a unir y siempre van a seguir en la misma dirección. Bueno, obviamente que el peaje termina, ¿no es cierto?, en este caso, pero considerándolo en esta parte, entre el pasaje 1 y el corazón. Solamente en este espacio. Son paralelas. Entonces ahí ya tendríamos nuestros tipos de rectas. Eso fue lo último que vimos, ¿ya? Entonces ahora, ya que hicimos ese pequeño recordatorio, vamos a pasar a las dudas. Dudas que hayan tenido de las páginas. Las páginas que mencioné y que voy a volver a mencionar, que son las páginas... Profe, yo tengo dudas. 158, exacto, 206, 207, 190, 190. Habíamos revisado, ahí me dicen que tienen una duda, habíamos revisado la clase anterior, esta página, ¿no es cierto? La 206 y la 207 primero. Bueno, entonces, ¿hay dudas con Tengo una duda con esto, con esta página? la reflexión de la 191. Ya, entonces esta recta. Ya, ok, esto es de la segunda parte. Entonces, pero ya, ok, entiendo su duda, pero primero quiero preguntar si alguien quedó con una duda del otro, de la primera parte, ¿ya? Que la primera parte es esto, mira. No. Lo que está acá. No de las rectas paralelas perpendiculares y secantes, sino que esto, el plano cartesiano. ¿Quedó claro lo del plano? Eso sí lo entendí, el plano cartesiano sí. Claro, ahí Vicente me dice que sí. ¿Qué tal los demás? ¿Las y los demás que me dicen? Claro, el chat es para la duda. Gracias, Trinidad, por aclararlo. Ya recuerden que todo esto está siendo grabado. Entonces, ¿dudas? Entonces, respecto primero, la duda de Vicente ya está en espera. Pero vuelvo a repetir. Primero, hay dudas respecto a lo primero que vimos, que es el plano cartesiano. Recuerden que estuvimos trabajando con eso también en la clase anterior. ¿Hay dudas con esto? ¿Se entiende a lo que se refiere todo esto? ¿Ah? Yo tengo una duda, pero del libro. Ya, ok, claro, exactamente eso es lo que estamos preguntando. Sí, dígame mientras tanto yo coloco el libro. Que en la página, en el ejercicio 3, utilizando una regla dibujada en el recuadro solicitado a continuación. Ya, pero en la disculpe, ¿de 191. la página? ¿De cuál página? 191. Ah, ya, pero entonces esa duda de la otra materia, ¿ya? Ya, entonces lo vamos a ver, pero primero vuelvo a repetir, ¿hay dudas de lo anterior, del plano cartesiano? ¿Hay dudas con eso? ¿Con esto? Esto del plano cartesiano, recordar que son las primeras páginas, la 206 y 207. ¿Hay dudas con eso, Mero? Sí. No hay dudas, ¿no es cierto? Profe. Okay, entonces ahora sí vamos a ver las dudas de la página 206 y 207. Ahora sí lo vamos a hacer. ¿ya? Quiero primero dejar en claro que no hay dudas del otro, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a ver la duda que tiene Vicente y que también tiene Trinidad y también tiene la persona que me habló. Así que lo vamos a ver, ¿ya? Ya que como no hay dudas con plano cartesiano, vamos a ver las dudas con esa otra materia, ¿ya? Entonces, vamos a ir a las páginas que ustedes me están preguntando, ¿no es cierto? Ustedes me dijeron la 207. ¿Los demás también tienen dudas con esa página o no? No, 191. Ah, 191. Ya. Y ahora me di cuenta que, claro, lo que plantea Trinidad es de esto, claro, es de plano cartesiano. Ya, claro, me confundí. Ya, entonces vamos a resolver primero la duda de Trinidad, ¿ya? Y ahí pasamos a la otra duda, ¿ya? Ahora me di cuenta, no me había fijado. Ahora sí, ya entonces vamos a primero ver la duda de Trinidad, ¿ya? Entonces vamos a, si no me equivoco, en parte de la unidad 5. Vamos entonces a la página 207. Ya, y ahí pasamos a las otras dudas de Vicente y de la otra persona que me habló, ¿ya? Así que esperemos a que carguen. La cosa un poco lenta, ustedes saben. Mientras tanto, ¿hay alguien más que agregar a la lista? ¿No ha agregado? ¿Unidad a la lista? Sí, está en la lista. ¿Alguien que no haya agregado? Ya, parece que no. Entonces, Antonio Muñoz. No sé, aquí lo vuelvo a mostrar si quieren, lo vuelvo a mostrar. Los que están con letra color negro son los que están presentes. Ah, yo estoy presente. Ya, entonces, al parecer no hay nadie que no se vea ahí en la lista. Así que, entonces vamos a la página 207, ¿ya? ¿Y en qué parte más específicamente, Trinidad, es su duda? En la actividad 3. Ya, vamos a colocar la actividad 3 entonces. Ah, ya, ok.
la actividad 3, recuerden que habíamos conversado sobre ella en la clase anterior, ¿no es cierto? La Ya, pregunta ¿cuál es su B, duda? la pregunta Ya. B, la 3 de la B. ¿Ya? Ya, ¿y su duda es cómo resolver esa pregunta? Sí, Ya. Bueno, entonces para responder su pregunta, necesito que entre todos hagamos el ejercicio 3, ¿ya? Y ahí vamos a responder su pregunta. Entonces, vamos a copiar el ejercicio, ¿no es cierto? Tal como lo hacemos siempre. Vamos a dejar acá en Paint para poder trabajar mejor. Y vamos a ir trabajando en esta página, ¿ya? Y así vamos a orientar lo que revisamos en esta clase que corresponde, esta parte por lo menos, a plano cartesiano, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este ejercicio 3. Entonces, lo primero que nos dicen, voy a leer el ejercicio, dice, ubica en el plano cartesiano los puntos en las coordenadas señaladas y únelos siguiendo el orden de las letras. Luego responde las preguntas. Entonces, vamos a hacer eso primero. El punto A lo vamos a ubicar primero. ¿Dónde estaría ese punto A ubicado? ¿Dónde tendría que primero colocarme yo? ¿En el eje X? ¿En qué valor? 2. En el 2, muy bien. ¿Y en el eje Y? ¿En qué valor me tendría que yo posicionar? 3. En el 3. Por lo tanto, Tres. el punto va a estar exactamente en esta posición, ¿no es cierto? Punto A. Vamos, seguimos con el punto B. Punto B, 5,1. Ahora lo voy a hacer más rápido, ¿ya? Sería en el eje X 5, en el eje Y 5, 1. Ahí estaría el B. Cualquier cosa me van preguntando, ¿ya? El C, 8,3. En el eje X, 8. En el eje Y, 8. 3. 3. Muy bien, C. Pasamos al D. 8,7. En el eje X, nuevamente 8. En el eje Y, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Por acá. Ahí estaría D. Seguimos con el E. 5,9. En el eje X, 5. En el eje Y, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por acá, punto E. Y finalmente, punto F, no es que nos falta, sería 2,7. En el eje X, 2. En el eje Y, 7. Aquí está, 2,7. Entonces aquí tenemos el punto F. ¿Hasta acá alguna duda? No, ninguna duda. ¿Sí? Profe, ¿Lo escucho? hay que hacer la página, la que dijo el Vicente, una que la 190 y Sí, 191. hay que hacer, recuerden, Sí. para la clase anterior y para la clase de hoy son esas 4 páginas. Profesor, a mí me formó un diamante. ¿Cómo? Ah, eso vamos a ver ahora, la forma. Una Ya. especie de diamante raro. Claro, Hexágono. eso tiene un nombre, hexágono. Muy bien. Hexágono. Esperen un poco, entonces vamos a primero unir las coordenadas siguiendo el orden de las letras. Vamos a hacer eso, ¿ya? Recién, lo primero que hicimos fue ubicar los puntos, ¿cierto? Ahora vamos a unirlos, siguiendo las letras. Entonces, A, B. Entonces, A, B. Ahí está nuestra primera intersección. Profe, ya hay que Ya, unirlos. Sí, hay que unirlos. Luego sigamos, Vaya. BC, DC. Seguimos, CD, en el orden, CD, CD, luego DE, EF y FA. Entonces, ahora sí podemos responder las preguntas según lo que acabamos de ver acá. Ya, lo primero es, ¿qué figura formaste? Bueno, acá ya me dijeron la respuesta, perdón, un hexágono, ¿cierto? Un hexágono, ya, y chiquillos, ¿por qué se llama hexágono? Les voy a recordar. Porque ¿ya? tiene 6 Brevemente. lados. Porque es una figura. Primero es una figura geométrica, ¿no es cierto? Es una figura. ¿Y por qué yo sé que es una figura geométrica? Porque todos sus lados son rectos, no tiene ningún lado curvo, ¿ya? Por ejemplo, recordar que, o sea, claro, es una figura geométrica, claro, tiene su lado recto. Luego, tenemos que ver que, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, lo voy a marcar acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cómo se llama? Cualquier figura geométrica que tenga 6 lados, hexágono, ¿ya? El hexa viene de 6 Hexágono. y gono, que es un pentágono. Profe, ¿Sí? ¿Esta tarea hay alguna fecha? Hoy sería esta es la última clase para estas páginas. Esa es la fecha, para estas páginas por lo menos. Recordar que siempre vamos revisando de 2 páginas, una clase, 2 páginas, otra clase. En general. Entonces ya. Es un hexágono. Esto quedó claro, ¿no es cierto? ¿Qué es un hexágono? ¿Está claro? Ya. Entonces la 2 ahora, la B, perdón, la B. Dice, ¿es posible identificar la figura que se forma sin la necesidad de graficar los puntos en el plano cartesiano? ¿Por qué? O sea, alguien que sepa Sí. y que me pueda dar la respuesta.
Yo, profe. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué supongo Sí. que sí? Por- ¿Es un hexágono? no. Sí, porque uno ya sabe que tiene 6 lados de la figura. Ya. Ya, claro, claro. Yo, profe, Claro, está bien, porque uno tiene 6, pero no 6 lados, sino que 6 puntos, ¿no es cierto? Estos son puntos, 6 recordad que son puntos, ¿no es cierto? profe, yo le tengo la pregunta, yo también le tengo la otra respuesta. Estaría bien. Y pues sí, dígame, lo escucho también, claro. No, porque no sé la forma de la figura. Ya, no porque no sé la figura. En este caso, esa respuesta no estaría correcta, porque claro, yo no sé la forma de la figura, pero como yo sé que tengo que unirlos, ¿no es cierto? Tengo que unirlos siguiendo el orden de las letras, y además también sé que son 6 puntos, ¿no es cierto? Con eso a mí me basta para saber que la figura que yo voy a formar va a ser un hexágono. Lo que yo no voy a poder saber es si el hexágono es regular o no, porque recordad que un hexágono regular es un hexágono que tiene todos sus lados iguales. Pero yo eso no lo puedo garantizar en este caso. ¿Por qué yo no lo puedo garantizar? Porque la medida de estos lados no necesariamente va a ser la misma. Puede que sí, pero no necesariamente, ¿ya? Así que la respuesta finalmente es sí, ¿sí? Ya que al tener 6 puntos, no, 5, perdón. No, sí, 6, claro, está bien, disculpen. 6 puntos, claro. 6 puntos, disculpen. La figura formada, espérense, esto lo voy a dejar hasta acá nomás y lo que sigue lo sigo cortando abajo. La figura, disculpen, tengo hipo, tengo hipo y además tos. La figura formada es un hexágono. O sea, perdón, tiene 6 lados. Tendrá, disculpen, tendrá 6 lados. ¿Ya? Entonces ahí tendremos ya nuestra respuesta. ¿Quedó claro, Trinidad? Y para todos igual quedó claro, ¿no? Sí, profesor, quedó claro. Muchas gracias. Bueno, entonces ahí ya podemos como establecer una especie de conclusión respecto al plano cartesiano. Plano cartesiano, ¿qué hacemos? Podemos ubicar puntos, ¿no es cierto? Donde el primer número corresponde a la coordenada en el eje X, el segundo corresponde a la coordenada en el eje Y, y luego de eso también podemos formar figuras, como el hexágono que acabamos de formar, uniendo esos puntos mediante rectas, mediante segmentos que, recuerden que en el caso de las figuras geométricas se llaman lados, ¿ya? Bueno, entonces ahora ya concluimos esta primera parte, ahora vamos a revisar la otra parte, que será lo de las páginas. Profe, la Agustina le escribió en el chat. Ya, que son las dudas que ustedes tienen, ¿no es cierto? Son las otras dudas. Sí, voy a leer el chat de inmediato. Que estamos en la hora, ¿no es cierto? Sí, pero no hay problema. Máximo vamos a estar hasta las 3:30. Más de las 3:30 no nos podemos... Ah, ya, ahí me dice, sí, profesor, muchas gracias, quedó muy claro. Ya, y Agustina me va a hacer una pregunta, parece, ¿o no? Porque me puso profe. Me va a hacer una pregunta, ahí escriban en el chat, no se preocupe. No, o si quiere me puede hablar, no hay problema. Yo la espero, no hay problema. Entonces, esto lo voy a guardar, ¿ya? Como... Esta era la página 200... página 207, ¿no es cierto? Resolución página 207. Ya, lo voy a dejar acá para que lo tengamos y después se lo voy a enviar, para que lo tengan ustedes después. ¿Ya? Entonces vamos a colocarlo entonces, página 207, ¿no es cierto? Y el ejercicio 3, ¿no es cierto? Ejercicio 3. Esto es para que lo tengan después ustedes y lo quieran, y si es que lo quieren lo pueden utilizar en su libro. Recuerden que tienen que responder todo en su libro. Entonces, Profe, le escribieron en el chat. dudas con la 4.207. Ya, ok, Agustina, ya, ok. Entonces vamos a ver su duda al tiro, ¿ya? Para primero dejar concluida la parte de plano cartesiano. Ya, perdón, sí, de plano cartesiano, claro. Bueno, ¿cuál es su duda, Agustina, para que sea más específica? Más específicamente, como con el ejercicio 4, ya, pero claro, entiendo que sería con los problemas, ¿no es cierto? Pero más específicamente. Le pido que sea más específica, como en su caso. En la página 207. Profe, es que no entiendo cómo hacerla. Ya, no entiendo cómo hacerlo. Ya, ok. Entonces lo vamos a revisar, ya que lo vamos a revisar sin problema. Ya aquí está. Dice, Antonia, justamente su nombre.
Curioso, ¿no? Bueno, Stephanie, ahí vamos a ver su duda. Estamos viendo lo de la parte de plano cartesiano, ¿ya? Entonces, curiosamente, la persona del programa también se llama igual que usted, Agustina. Bueno, pero eso es curiosidad de la vida. Bueno, entonces vamos a resolver este problema también, ya que es parte del plano cartesiano, ¿sí? Y lo resolvemos rápidamente. Ya nos dice, Antonia afirma que puede dibujar un triángulo en el plano cartesiano cuando los pares ordenados de los 3 puntos tienen la misma coordenada X. ¿Es posible? Justifica. ¿Ustedes qué creen los que lo hicieron? ¿Es posible o no es posible? No, yo digo que no. Yo tampoco, profe. Yo ¿Y por qué digo no? Ya, entonces para esto, para responder esta pregunta, ¿qué hay que hacer? Hay que utilizar un ejemplo. ¿Qué ejemplo? El que nosotros queramos. Entonces vamos a hacer un plano, ¿no es cierto? Y ahí vamos a poder responder automáticamente la pregunta. Ahí va a ser muy evidente. Profe, dice pura coordenada X, no dice Claro. coordenada Y. Claro, la misma coordenada X, sí. Claro, parece que quizás lo dije mal, ¿puede ser? Bueno, la misma coordenada X. Entonces, ahora estoy haciendo el plano. Esperen un poco que mi pulso es un poco... Ahí sí, ya. El eje, recordar que el eje, este es el eje Y, ¿no es cierto? Y este es el eje X. Entonces vamos a darnos 3 puntos, los que queramos. Bueno, primero voy a considerar 1, ¿no es cierto? 2 y 3. Y lo mismo acá, para tener mi plano con valores numéricos. Mi plano cartesiano con valores numéricos, ¿ya? Ahí ya tenemos nuestro plano, ¿no es cierto? En general. Ahora vamos a hacer 3 puntos. 3 puntos que tengan la misma coordenada en X. Eso es lo que vamos a hacer. 3 puntos que tengan la misma coordenada X. Y vamos a ver si es posible o no es posible. Que se dibuje un triángulo. Entonces, vamos a hacer punto A, B y C. ¿Ya? Entonces, punto A. Punto No, si se puede. A. Ahí lo van a comprobar. No sé. Lo vamos a comprobar de inmediato. No se puede, no se puede. Pero tranquilos, chiquillos, no sé. Si se puede, recién me di cuenta. Vamos a ver. Ya, punto A. Vamos a decir que recuerden, las coordenadas en el eje X tienen que ser igual. ¿Cuál va a ser esa coordenada? Podríamos 1, 2, 3. Puede ser, pongámosle 1, por ejemplo. Entonces, antes de yo hacer el punto A, el punto B y el punto C, ¿qué van a tener en común entonces? Sí o sí, la coordenada del eje X. Entonces, antes de yo colocar mi nuevo punto en el B y el C, voy a colocar esto, porque yo sé que sí o sí, los 3 puntos van a tener coordenada 1 en el eje X, ¿ya? Simplemente para expresar esa información, ¿ya? Luego que ya tenemos esto, vamos a darnos distintos puntos en el eje Y. Por ejemplo, puede ser 1, puede ser 2 y puede ser 3, ¿cierto? Entonces, si hacemos esto, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Representar nuestros puntos en el plano cartesiano. Punto A primero, lo vamos a representar con color rojo. ¿Ya? Punto A. ¿Cómo nos va a quedar? Primero, X es 1, Y es 1. Por lo tanto, por acá va a estar el punto A. ¿Ya? Luego punto B, verde, va a estar ubicado en el eje, en el punto 1,2, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ubicarnos. Eje X 1, acá, eje Y 2. O sea, aquí va a estar. Entonces, si se dan cuenta, el punto A con el punto B están en la misma línea, ¿no es cierto? En la línea del 1, en el eje X, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego nos falta solamente graficar el punto C, que lo vamos a hacer inmediatamente, con color morado. Punto C, morado, aquí está, punto C, va a tener coordenadas 1 en el eje X y 3 en el eje Y, o sea, va a estar acá. Entonces, ahora sí me imagino que ya está clara la respuesta. Si yo uno estos tres puntos, lo uno mediante una recta, finalmente voy a poder solamente hacer esta unión, ¿no es cierto? Bueno, aquí no me queda... Entonces está bien, me recuerdo. Entonces, con esto voy a poder formar un triángulo. Dije que no. La respuesta entonces es no. ¿Es posible? No. Ya que los puntos, al tener la misma coordenada, en el eje X, ¿no es cierto? La misma coordenada en el eje X, formaré únicamente una sola recta. Únicamente
o podré formar, perdón, mejor dicho, ¿no es cierto? Podré formar únicamente dos rectas, ¿no es cierto? Dos rectas. Pero, profe, no lo cambie, que estoy aprendiendo. Bueno, dos segmentos y no tres. Vale. No Sale. tres, como los que tiene un rectángulo. O sea, perdón, los que tiene un triángulo, perdón. Un triángulo. ¿Quedó claro, chiquillas, chiquillos? ¿Quedó claro? Sí, pues. Sí, profe, espere, no la cambie, no la cambie. Bueno, Mi sí, no, respuesta no, pero. lo voy a guardar, solamente lo voy a guardar mientras tanto, ¿sí? Voy a guardar. ¿Y con esto se terminaría la clase de hoy? Estamos en la hora, claro, así que no vamos a alcanzar a ver la otra parte, la otra duda. Así que esas dudas van a quedar pendientes para la próxima clase, ¿ya? Antes de eso, antes de Espere, profe, concluir la déjalo ahí. clase, quiero dejar esas dudas ahí escritas, ¿ya? En el Classroom. Así que esperen un poco, ¿ya? Mientras tanto voy a hacer esta publicación, ¿ya? Simplemente, bueno, voy a dejar de grabar también. Voy a hacer la publicación, voy a dejar de grabar primero también, ¿ya? Y hago la publicación y ahí estamos. Ya, voy a dejar de grabar entonces. Y bueno, como estaba diciendo, quedó pendiente entonces la revisión de esos ejercicios para la próxima, ya de la página 206 y 207.